Sí, es porque ¿cuál es de porque hay Bueno, me prestan atención, niñas, acá atrás, por favor. Nicolás, compañía. Bueno, quiero comentarles de que inicialmente no iba a venir hoy a clase porque teníamos una reunión con los directivos y pues vengo de la oficina del señor rector y nos la aplazaron para las 2:30 de la tarde. Entonces, por eso pues, estoy acá para que trajemos el tema que iniciamos el viernes, el tema, bueno, para que continuemos trabajando el tema de la memoria, que es lo que ustedes les compartí por medio de la señorita Adriana, lo de el trabajo que tienen que entregar en pareja y que lo tienen que subir hasta mañana, creo que hasta las 6, 7 de la noche. ¿Sí? Bien, hay unas preguntas que para que ustedes las respondan tienen que leer ese libro o ese capítulo que me parece supremamente bonito, muy fácil de comprender, muy sencillo y bueno, es como la idea, ¿no? Ok, entonces, nosotros habíamos hablado en la clase del viernes, de manera virtual, pues la importancia que para nosotros tenemos el hecho de tener o no tener procesos de evocación, procesos de memoria, para cada uno de nosotros es muy importante. De hecho, imagínense ustedes si nosotros no tuviésemos cómo guardar información, no me coman clase, muchachos, por favor. Guardar información, porque de alguna u otra manera el hecho de que yo guarde información me permite a mí a futuro tener mejores estrategias, mejores momentos de afrontamiento de problemas o de situaciones agradables que yo pueda estar viviendo, ¿no? Porque yo recuerdo lo que yo hice el fin de semana pasado. También tengo mucha tristeza porque ayer vi a mi equipo del alma perder, entonces, o sea, todo ese tipo de cosas hace que uno evoque información y que en últimas esos procesos dolorosos o no dolorosos, así como el tema religioso, primero vienen los dolorosos y luego los gozosos, ¿sí? Bueno, parece ser que Millonarios está pleno dolorosos. Entonces, realmente eso hace que se hable de los procesos porque cuando yo termino una relación, hay mucha memoria. En la relación que yo tenía a nivel de mi pareja, de mi novia, ¿sí? Yo evoco mucha información. Si yo duré con mi novia 4 años de noviazgo, es 4 años en donde yo iba por ella a la universidad o a la oficina, o ella me esperaba también.
Y esto era todos los días. Y nos hablábamos por teléfono y empezábamos pues como el romance todo tierno, todo hermoso. No, cuelga tú primero. No, tú. No, pues, cuelga tú. Sí. Entonces, fíjense que yo lo estoy evocando. Y cuando de alguna u otra manera se toman decisiones de terminar la relación, porque no es obligatorio, ¿sí? Tener una relación en donde yo ya no me siento a plenitud, donde yo ya no me siento contento con mi pareja, entonces simplemente le digo que es lo mejor, ¿sí? Decirle, mira, yo no quiero seguir contigo. Ah, que hay otra persona, no, eso no interesa ahorita, ¿no? Simplemente creo que ya se acabó el amor, ¿sí? Entonces, eso lleva a que la persona viva unos momentos de muchísimo dolor, y es lo que habla uno de los procesos de duelo. ¿Sí? ¿Y por qué se genera el dolor? Pues porque tengo memoria, porque hay guardada mucha información buena, regular, negativa. No empezamos con el desfile del celular, por favor. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que generar unos procesos cognitivos permanentemente. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, hablamos nosotros la vez pasada del registro, de la codificación, del almacenamiento y de la recuperación. La codificación es cómo nosotros estamos recibiendo en nuestro esquema mental la información. ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestra memoria? ¿Es visual? ¿Es auditiva? ¿Sí? Hablo por lenguaje de señas, qué idioma estoy utilizando, y todo eso es la codificación, porque es lo que me permite a mí interpretar lo que yo estoy viviendo en ese preciso momento. Yo codifico, ¿sí? Y cuando yo quiero mandarle un mensaje a alguien, yo tengo que saber qué le voy a decir, que es lo que estoy haciendo yo con ustedes ahorita. Y ustedes muy juiciosamente me están prestando atención. ¿Sí o no, Nicolás? ¿Seguro? Entonces todo el mundo me presta atención. Y cuando hacen esa tarea de prestarme atención, ustedes hacen algo que se llama la recodificación. Es decir, colocar en sus propias palabras las palabras que yo les estoy diciendo. Toda esa información ustedes la transmiten y la procesan allá en su mente, en su esquema cognitivo, en su proceso estructural cognitivo, y dan la respuesta. Pero eso es en milésimas de segundos, porque si yo te pregunto a ti, tú me entendiste la pregunta, creo yo, en milésimas de segundos tú tienes que procesar la pregunta que yo te hice para que me la respondas, ¿sí? Y ahí estoy haciendo la recodificación, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos que hablar de evocar información, entonces yo tengo que buscar dónde está guardada esa información que me está pidiendo. ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, hay que buscar allá en esas huellas de memoria dónde estamos hasta ubicados. ¿Sí? Y la recuperamos y damos la respuesta. Eso es algo constante, es algo permanente que nosotros hacemos o debemos hacer de una manera muy juiciosa. Entonces, en este proceso de la codificación, registramos inicialmente la información de manera particular. ¿Y por qué se llama particular? Porque su merced piensa e interpreta diferente a como usted lo hace. ¿Sí? Por más de que nosotros tengamos similitudes, porque somos colombianos, de todos modos hay diferencias individuales, porque tenemos experiencias, vivencias totalmente individuales, y tenemos unos esquemas de pensamiento que están arraigados a una unión familiar, a una cultura, a una sociedad, y todo eso hace que tengamos cierto tipo de hábitos, ¿no? Entre comillas, de mañas, ¿no? Es como lo que nosotros empezamos a generar. De forma que la misma pueda permanecer y ser utilizada por la memoria.
guardamos toda la información. Todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes están haciendo la tarea de codificar de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Guardar esa información por allá. Bueno, aquí estamos hablando de la información como un sistema para almacenar lo que yo estoy aprendiendo todos los días, porque es algo que cotidianamente y en el día se puede estar usando este almacenamiento todo el día, ¿sí? Así sea a una memoria a corto plazo, porque tengo que anotar un teléfono de celular, no tengo cómo anotarlo, entonces yo lo empiezo a repetir y a repetir para tratar de que lo pueda guardar allí en esa USB interna que tenemos, ¿sí? Y cuando yo ya tengo la posibilidad de llegar a mi oficina o a llegar a mi casa o a llegar a la universidad, cojo una hoja, pido un lápiz y escribo. ¿Para qué? Pues para que no se me pierda, ¿sí? A veces hay una gran cantidad de información que uno tiene que recibir constantemente y toda esa información nos vuelve a nosotros en la cabeza un galimatías. O sea, es un desorden impresionante porque tengo que priorizar, yo tengo que determinar de qué manera voy a priorizar lo que yo considero es menos relevante o lo que es mucho más importante. Entonces yo tengo que jerarquizar eso. Entonces, de acuerdo a eso, le voy a dar la atención, la importancia a lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces, cuando ya he logrado establecer, digamos, el almacenamiento, porque estoy seguro de que lo almacené, me pongo en la tarea de evocar, de guardar información y recuperar. Entonces hay una gran cantidad de estrategias para evocar información. ¿Hay alguno que me pueda decir cómo ustedes recuperan la información? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para recuperar la información? ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, asociar nombres de personas cercanas a mí con lo que estoy investigando. Oh, ok. Entonces, si me voy a aprender los bioelementos, entonces puedes usar como, no sé, la N, la H, la O, la N. Entonces voy a asociarlo con nombres de personas cercanas, armo una frase y luego es más fácil. Ok, exactamente. Eso es una estrategia que cada uno de nosotros tenemos. Utilizar la mnemotecnia para poder generar evocación. ¿Qué otra? Díganme. ¿Cómo más recuperamos información? A ver. Ok, no sé, claro, es válido. Sí, ok. Sí, puede ser jocoso, pero sí puede ser cierto, ¿no? Sí, una persona que realmente hace que a veces uno mira lo contextual, ¿no? Cuando me pasó algo, yo no sé en dónde dejé lo que yo estaba buscando. Yo me acuerdo que cuando ingresé, pero es que tal compañero como que se le había acabado el desodorante, ¿sí? Entonces me acuerdo de eso. Me acuerdo no, en serio, me acuerdo del día, me acuerdo de la hora, me acuerdo de la persona, me acuerdo, y evoco por medio de ese sentido. Pero no olvidar lo que estaba bien. Es que esos son distractores. Fíjense que cuando nosotros estamos atentos en una conferencia, en una clase, en un juicio, o sea, cuando nosotros estamos repletos de información adicional, entonces eso hace que se nos crucen los cables y tengamos una dificultad para organizar nuestras ideas, ¿sí? Y eso es una de las cosas que a veces genera problemas de la recuperación, porque hay una mezcolanza impresionante que no me queda fácil, porque yo puedo tener estrategias de estudio, hábitos de estudio, técnicas de estudio, pero se me complica, porque realmente no son buenas, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy dispuesto a estudiar,
alguna asignatura, algún parcial, para alguna exposición, lo que yo tengo que mirar es, bueno, tengo todo lo que necesito para preparar el parcial, o para ponerme a estudiar, o para preparar en la exposición. Entonces, ¿qué necesito? Ah, bueno, necesito el libro, necesito... ¿para dónde van, señorita? Ah, bueno. Hoy particularmente les dio por salir a cada uno, bueno, a algunos de ustedes, y pues la idea es de que no estemos interrumpiendo la clase, porque eso es una falta de respeto para con ustedes mismos, sus compañeros, estar entrando y saliendo. Si sabemos de que no podemos estar acá, pues no entremos, ¿sí? Porque no estamos exentos a que algo pase, pero no estemos entrando y saliendo porque eso genera los distractores que estamos hablando, ¿sí? Es cierto que pues, yo pasé un mensaje en donde seguramente no podía venir a clase, pero pues me cambiaron la hora de la reunión, pues por eso estoy acá, pues, porque no quiero que perdamos clase, porque el tiempo es oro en estos 20 días y ya estamos en la mitad del módulo, entonces la idea es no perder tiempo. Bien, entonces les estaba hablando de las estrategias que yo tengo para ponerme a estudiar el parcial o la exposición. Entonces yo tengo que tener en mi escritorio lo que yo necesito, que el cuaderno, que el libro, que la regla, que los esferos, que el borrador, que los colores, ¿sí? Porque si yo no tengo nada de eso, y eso suele suceder, entonces yo tengo que levantar, se me quedó entonces el libro, se me quedó tal cosa. Y cuando yo me levanto a traer eso, cuando yo me levanto a traer lo que se me quedó, puedo yo distraerme con muchísima facilidad porque paso por la sala y en la sala está el televisor y están dando una película, una novela, una serie y me quedo ahí viendo. Entonces yo lo que hago es posponer y reducir el tiempo de estudio. Y entre más lo reduzca, pues entonces obviamente voy a tener menos posibilidades de generar buen aprendizaje, o por lo menos de hacer buenas huellas de memoria. Entonces yo tengo que tener absolutamente todo listo para ponerme a estudiar, para poder entonces generar todo ese proceso de almacenamiento para que cuando yo ya lo tenga que recuperar en el momento del parcial lo haga, o en el momento de la exposición lo haga. Entonces, tenemos que hacer exactamente esto, ¿no? Extraer esa información que está almacenada, que espero yo que esté bien almacenada. Y cuando yo la estoy plenamente seguro de que lo que guardé en mi memoria es lo que realmente necesito, seguramente me va a ir muy bien en lo que yo tengo que responder en la clase o en la empresa, lo que sea. ¿Sí? Si yo estoy trabajando y se me hizo tarde, salí rápido de la casa y se me quedó la USB donde yo tengo el proyecto que presentar en una licitación y se me quedó. Imagínense cómo estoy empezando el día, ¿no? Porque la gente está, mi jefe y los que son evaluadores de los procesos licitatorios me están esperando para yo mostrar lo que yo había preparado. Pero como se me olvidó, porque se me hizo tarde o porque no dejé las cosas donde tenían que estar, entonces estoy generando aquí problemas en mi contexto laboral. ¿Sí? Entonces es precisamente eso, ¿no? Saber cómo estoy recuperando la información, que la saco de un espacio para colocarla en otro espacio en donde la necesito, ¿sí? Para poder elicitar una respuesta que sea funcional, que sea adaptativa y que me permita a mí sacar adelante lo que necesito, ¿sí? Bueno, la función principal de la memoria es precisamente brindarnos a nosotros la comprensión de lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad. ¿Qué es lo que yo necesito aprender en donde yo estoy? ¿Sí? ¿Qué es lo que me
genera a mí cuando yo no hago las cosas bien, cuando yo tengo ese problema. Entonces necesitamos como organizarnos muy bien en lo que tiene que ver con la memoria, mi contexto. En el caso de nosotros que estamos estudiando psicología para ser psicólogos, entonces es todo un proceso que está encadenado, que necesita tener esas buenas huellas de memoria para que después cuando yo ya esté a punto de graduarme, cuando yo ya esté trabajando mi proyecto de grado, cuando esté haciendo el diplomado, cuando esté haciendo la práctica profesional, entonces ya pueda recuperar esa información y ponerla a la disposición de mis pacientes o de la empresa de lo que yo estoy trabajando cotidianamente. Entonces, lo que yo estoy haciendo es colocar en el presente lo que yo tengo guardado por allí para generar pues una serie de estrategias de afrontamiento, estrategias importantes que me generan a mí pues como unas muy buenas ideas y planes y habilidades en un proceso que es constantemente cambiante, un mundo que es totalmente cambiante, ¿sí? Curiosamente, cuando yo tengo un desempeño exitoso, en un momento particular con un grupo de personas, en un horario determinado, al día siguiente yo tengo otro grupo que resulta, y el mismo tema, que resulta que no me fue bien. ¿Pero qué? Pero si yo lo preparé bien, lo manejé bien, entonces, ¿por qué no me siento como tan plenamente satisfecho? Precisamente porque es que las cosas van cambiando. El auditorio, en este caso ustedes, pueden ser conocedores de muchas cosas, ¿sí? Y entonces ustedes empiezan a cuestionar lo que yo digo o agregar otras ideas, o bueno, no sé. ¿Por qué? Pues porque uno encuentra un grupo de personas que son mucho más ávidas, inquietas de conocimiento y que quieren manejar entonces el aprendizaje y quieren comerse el mundo en cuanto al conocimiento, porque les interesa ser muy buenos profesionales. Entonces, en ese sentido, puedo yo tener un auditorio muy inquieto positivamente o tener un auditorio supremamente pasivo, ¿sí? Supremamente irresponsable, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, pues uno encuentra también como que hay algunas cosas que tengo que cambiar de acuerdo a la gente que me está rodeando, ¿sí? Tipos de memoria visual y auditiva que tiene que muchísimo ver cómo nosotros hacemos una relación en el objeto observado y utilizamos la ubicación en la memoria, en la parte superior derecha, izquierda, abajo, izquierda, derecha. Entonces, yo tengo que estar muy atento a lo que yo estoy tratando de aprender. Entonces, en ese sentido, estoy vinculando todos esos procesos visuales en donde eso me permite a mí saber en dónde está la información que yo necesito recuperar, porque me ayuda a sobrevivir, me ayuda porque es que me están acusando de algo que yo no hice. Entonces yo sé que en alguna parte del documento el testigo firmó o dijo tal cosa, entonces yo tengo que hacer uso de esa memoria visual, o si ese es el caso de la memoria auditiva, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo cómo nosotros hacemos ese uso de esos dos tipos de memoria, visual y auditiva. Luego, pues ya la hemos conocido frecuentemente, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, que la vamos a mirar ahorita más adelante. Esto es lo que yo les mostraba a ustedes el viernes, de cómo nosotros ubicamos los objetos de arriba, abajo, en la mitad,
la mitad izquierda, la mitad derecha, pero son imágenes que, fíjense que no tienen mucha relación, son imágenes, acá hay elementos deportivos, hay seres vivos, hay objetos de textiles, por ejemplo, para cortar algo, hay flores, hay alimentos, implementos de cocina de pronto, de biología, ¿no? Hay algunos que no identificamos ahí, que no lo hayamos visto nunca. Creo que todos lo hemos visto, ¿no? ¿Sabemos qué es esto? Es una espiral, sí, ok, pero ¿qué es esa espiral? Guardo un poquito para los familiares. ¿La piña? Una paleta. No, Pero es que no es así. Como una cosa. no, es diferente. Es diferente, claro. Claro. Bien. Ok. La memoria. La memoria a largo plazo, muchachos, la memoria a largo plazo nos permite a nosotros, pues, tener unos procesos de adaptación importantes para la vida, ¿no? Hay una memoria a largo plazo que está relacionada con la, como lo dice allí, declarativa, explicativa o explícita, de acuerdo con consecuencia del recuerdo. Es totalmente intencional. Nosotros utilizamos esa memoria a largo plazo, como lo menciona allí esa parte semántica, conocimientos generales, el lenguaje, la matemática, la cultura y las preposiciones. Nosotros sabemos de que si nosotros queremos semánticamente organizar una oración, tenemos que darle orden a esa oración, ¿sí? Hay que darle estructura para que esa oración tenga significado, tenga sentido. Y para eso está el lenguaje. Y el lenguaje está relacionado con esa parte semántica, porque debemos utilizar muy bien las palabras, ¿sí? Por eso cuando uno está aprendiendo un segundo idioma, o los gringos están aprendiendo español, hablan de una manera muy chistosa, porque omiten conectores, o omiten artículos que son importantes dentro de la oración. Niñas, espero estén atentas, por favor. ¿Sí? Que como veo que estás interesada en el celular, debe ser cosas muy importantes. Bueno, creo que eso no es tan relevante ahorita para ti. Bien, entonces, esa parte semántica es la que nos permite a nosotros tener como lo que yo estoy haciendo con ustedes, enviarles una información que para mí tiene una intención. ¿Cuál es esa intención? Generar conocimientos, generar en ustedes la inquietud, el bicho del conocimiento, la inquietud de que ustedes quieran aprender. ¿Ven? Entonces, aquí estamos hablando de eso. ¿Sí? Que con la semántica, que con el lenguaje, que con la oración bien estructurada, entonces estamos haciendo una, transmitiendo una información supremamente importante. La episódica, que es algo también muy importante, estamos hablando de fechas, hechos, lugares. Entonces, una fecha importante puede ser el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, mi cumpleaños, Navidad, Halloween, ¿no? Cada uno de esos son eventos muy importantes y que los guardamos inclusive cuando tomamos
material fotográfico en donde lo recordamos, lo evocamos y generamos entonces una gran alegría. ¿Sí? Hay personas que tienen, yo no sé si esto es como algo de masoquismo un poco, y es como tomar fotos, y luego con todo respeto, porque cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera, ¿sí? Pero hay personas que en funerales, en velorios, toman fotos, ¿sí? Y bueno, pues eso es algo, pues, porque lo harán, pero yo no quiero, de hecho, les cuento algo personal, y es de que si algún conocido mío, algún familiar mío fallece, yo no lo voy a ver en el ataúd. O sea, yo no lo quiero ver en el ataúd. Yo lo quiero guardar en mi memoria con una sonrisa cuando me dijo esto, cuando me llamó la atención, cuando me felicitó. O sea, yo quiero evocarlo en vida, yo no quiero evocarlo en un ataúd. Y la gente lo hace, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de esos espacios y esas experiencias vividas que curiosamente, pues la gente le da mucha importancia a eso. ¿Por qué lo hacen? Pues ni idea. Pero digamos que esos son como los momentos en donde yo, de acuerdo a la importancia que tuvo ese momento para mí, ese recuerdo episódico queda ahí latente en mi memoria. ¿Sí? ¿Sí? El día que me ascendieron en el trabajo, el día que me gané la lotería, el día en que perdí, me robaron mi carro, bueno, lo que sea. Pero son momentos en donde uno recuerda, ah, mire, por aquí yo pasé y acá fue donde me robaron. Yo me acuerdo de eso. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, como que son momentos en donde uno genera ese recuerdo y son episodios. Son momentos que, de acuerdo a lo impactante que fueron para mí, quedaron allí. ¿Sí? Y esto es lo que a veces genera un poco esta no declarativa o implícita, sin conciencia, el recuerdo como las destrezas motrices y cognitivas, pues porque lo que yo ya aprendí, pues trato de que no se me vaya, ¿no? O sea, entonces yo ya aprendí a escribir, y eso lo tengo tan arraigado porque son procesos biológicos internos que yo tengo que me permiten a mí ya ser muy funcional en mi vida. Entonces yo ya escribo de una manera muy natural, muy fácil, a no ser de que yo tenga algún accidente y que mi cerebro haya sido impactado por algún objeto extraño y se haya incrustado allí. Entonces, cuando pasa eso, ahí esos procesos de aprendizaje que yo tenía ya arraigados y instaurados en mi memoria, se pierden. ¿Sí? Como lo que veíamos nosotros, lo de la prosopagnosia, que es el qué, el no reconocer las caras, los rostros, la prosopagnosia. Entonces, eso hace que yo no pueda evocar esa información. ¿Ven? Pero ya sabemos qué es. Ya sabemos que cuando empezamos a caminar nosotros, entonces ya sabemos cuál es el proceso que estamos generando. Pero cuando hay alguna situación a nivel neurológico, seguramente tengo que volver a aprender a caminar. Hay una película que se llama, se la recomiendo, que se llama El valor de la verdad. ¿Sí? Esta película es muy buena porque es un abogado que no le importaba absolutamente nada pasar por encima de todo el mundo, porque eso le representaba ser parte de un pool de abogados muy reconocidos en Estados Unidos. ¿Sí? Y en algún momento él entró a una tienda y entraron los ladrones y él, por querer colocar resistencia, le dispararon y le clavaron su bala en la cabeza. Y a partir de ahí él tiene que generar unos nuevos procesos de aprendizaje, porque él no recordaba nada. Véanla, es muy buena. ¿Sí? Se llama El valor de la verdad, con Harrison Ford. El de Indiana Jones. Te lo recomiendo. Muy bueno. Bien. Ok.
La memoria explícita incluye los recuerdos conscientes sobre personas, lugares, objetos y acontecimientos. Esto lo vivimos mucho en los colegios. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria, ¿sí? Cuando yo estaba en primero de primaria, hice mi primero de primaria en el Colegio Agustiniano Centro. Imagínense, ¿hace cuánto tiempo les estaba hablando? Porque creo que el Agustiniano Centro ya no existe, ¿sí? Pero yo tenía, por lo general, de estos colegios religiosos, las profesoras eran monjas, ¿no? Monjas, ¿sí? Entonces, había una profesora que cuando uno no llevaba la tarea o cuando uno se portaba mal, lo llamaba y le hacía estirar la mano y con la regla esa, ahí me pegaba o nos pegaba, ¿sí? En la palma de la mano, ¿sí? Entonces, pues eso yo, fíjense, yo como recuerdo esa información como si fuera ayer, porque es que la verdad, esta monjita, no me acuerdo cómo se llamaba, no, pues yo creo que ella ya debe estar. Sí, sí, sí. Entonces, ella era siempre así, siempre generaba ese tipo de conducta. Entonces, la verdad, yo no la quería mucho. Y lo que yo más me acuerdo era que mi madre, cuando se terminó el año, entonces, vaya mi hijo, vaya, despídase de la monjita, vaya en un beso. Ay, no, mamá, pues, pero como uno es riquitico, entonces uno tiene que hacer caso. ¿Sí? O sea, uno tiene que ser hipócrita. Entonces, fíjense cómo yo me acuerdo de esos acontecimientos explícitos con respecto a personas, acontecimientos que viví hace muchos años. ¿Sí? Yo tendría muchos años. Bueno, hace muchos años tenía yo ya. Bien, la memoria implícita comprende los hábitos de la sensibilización. Se habla del condicionamiento clásico. Díganme por qué se habla en la memoria del condicionamiento clásico. Ustedes lo deben de saber muy tranquilamente. Los estímulos y respuestas que vamos teniendo. Ok, dame un ejemplo de eso. Por ejemplo, Hablando de condicionamiento clásico. por Ya lo ejemplo, recuerdo, ¿no? lo que tú nos estabas diciendo ahorita, o sea, puede ser que un estímulo sea el único hecho de ver a la monjita y verla con la regla, va a generar una respuesta afirmativa. Sí, ok. El estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada, asociándolo con un estímulo neutro, genera una respuesta condicionada. Entonces la monjita, el solo verla la primera vez no me genera ningún tipo de problema. ¿Sí? O sea, el estímulo incondicionado a la monjita, zorrita, hay otros nombres ahí. Bueno, el estímulo incondicionado de la monjita genera una respuesta incondicionada que es de tranquilidad, en el caso mío. ¿Sí? Pero como la monjita, yo la veía todos los días, el estímulo incondicionado lo asociábamos también en varias repeticiones con la respuesta, con el estímulo neutro, que era la regla. ¿Sí? Entonces era estímulo incondicionado asociado con el estímulo neutro, se presentaba en varios momentos y ese estímulo condicionado se convirtió en un estímulo condicionado y que me generaba una respuesta condicionada que era miedo, ¿sí? O llanto, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de cómo el condicionamiento clásico lo estamos evocando con la memoria, ¿sí? ¿Sí me hago entender, muchachos, señoritas? Ahí está implícito ese condicionamiento clásico, ¿sí? Y también las destrezas perceptivas y motoras, ¿no? Lo que nosotros hacemos todos los días. Cómo
es que nosotros salimos de la casa, nos dirigimos al Transmilenio o al paradero del CID para esperar el bus. Todo eso lo hacemos, porque lo hacemos todos los días. Todos los días en ese paradero me encuentro con una chica que me gusta mucho y todos los días nos vamos hablando. Entonces ya no somos conocidos sino amigos, y si yo sigo insistiendo ya hasta de pronto seremos novios, porque es algo que se genera de eventos consecutivos, situaciones que yo vivo todos los días y que hacen que yo de cierta manera tenga esas respuestas perceptivas o motoras. ¿Sí? De hecho, ya haber aprendido a montar cicla, eso no se olvida, ¿no? ¿O sí se olvida? No sé. No creo que sí. Aquí está la figura con respecto a los recuerdos de corto plazo, parecen localizarse principalmente en la corteza prefrontal, ¿sí?, de lo temporal. Entonces acá nosotros estamos viendo cómo las estructuras cerebrales nos están diciendo en dónde es que yo guardo la información. ¿Por qué entonces cuando hay algún accidente y hay un objeto que se introduce en el cerebro, cómo está afectando precisamente esa memoria a corto o a largo plazo? ¿Cómo se está generando la problemática a nivel de lo semántico? ¿Sí? La gente que ya tiene su vivencia, que ya tiene una edad, digamos, de 30 años, cuando vive este tipo de situaciones o accidentes, puede estar generando una gran dificultad para evocar información, para recuperar información. Seguramente en alguna parte de la estructura cerebral se puede presentar eso. La memoria semántica parece localizarse sobre todo en el lóbulo frontal y temporal de la corteza, ¿sí? Frontal. Ok, entonces realmente es lo que nos está diciendo cuando de pronto perdemos la habilidad para generar esa memoria semántica. Entonces, digamos que normalmente cuando uno está, digamos, con los 5 sentidos bien puestos, entonces yo sigo el renglón con respecto a la escritura, ¿sí? Pero cuando yo tengo algún accidente cerebral, entonces yo empiezo a omitir palabras, a comerme letras o a comerme conectores, ¿cierto? Inclusive hasta de pronto hay estudiantes en primaria que lo que hacen es empezar por el renglón y terminan subiendo, o sea, no siguen el renglón. O empiezan a escribir hacia arriba y lo que hacen es que apeñuzcan las letras, las palabras, y cuando entregan sus trabajos, pues no se les entiende absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pide la profesora? Necesito, queridos papitos, que lleven a su hijo al terapeuta ocupacional o al fonoaudiólogo para mirar a ver qué es lo que está pasando con él, porque está teniendo estas dificultades a nivel de su lectoescritura. ¿Sí? La memoria explícita están implicados el hipocampo, el lóbulo temporal y otras áreas del sistema límbico. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de este hipocampo, mire, donde está esa memoria explícita. Pues, digamos que por eso cuando pasan muchos años, aún podemos recordar un olor, y es porque precisamente ahí en el lóbulo temporal se procesa la información del olfato. Pero como ahí también queda el sistema límbico, entonces hay una asociación directa entre el procesamiento del olfato y las emociones. Por eso hace que, aunque pasen muchos años, pasemos por un determinado lugar y ese olor nos evoca. Nos puede evocar, digamos, hay la historia, no recuerdo el nombre, es un trabajador que trabajó en una mina, ¿sí? Y él tiene un caso supremamente conocido en donde él, sí, es correcto, él tenía una condición en su personalidad antes del accidente, era un caballeroso, era una persona muy
honesta, muy cordial, muy amable. Y cuando hubo ese accidente que se le enterró esa varilla, ¿sí? Entonces lo que él, o sea, milagrosamente él estaba vivo, ¿sí? Y le retiraron el objeto y él siguió vivo. Obviamente, pues él empezó a tener una serie de conductas diferentes porque él ya no le importaba a los demás. Él ya no respetaba, él ya reaccionaba de una manera mucho más agresiva, de una manera mucho más vulgar. Y tiene que ver muchísimo con lo que tú mencionas, de cómo nosotros generamos como unos procesos de aprendizaje que los mantenemos con el paso del tiempo, pero cuando hay algún evento como estos, pues lo que hacíamos antes ya no lo estamos haciendo. O sea, el cerebro humano tiene una muy buena capacidad para guardar mucha información, pero cuando es intervenida o hay un objeto extraño que lo invade, nos cambia mucho la vida. Bien. Aquí hay un caso también, la memoria no es unitaria, se compone de varios sistemas interconectados con distintos propósitos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la parte del aprendizaje, la cultura, la sociedad, mi contexto familiar. Bueno, cuando la memoria falla y aparece la amnesia, se pierde alguna memoria, pero otras se mantienen intactas. ¿Quieren alguien, por favor, buscar en Google el caso de Henry Molaison, por favor? ¿Alguien lo quiere buscar? A ver qué nos dice. A una operación experimental de cerebro como corregir un trastorno convulsivo, solo que de ella surgía fundamentalmente y reparacionalmente alterada. Tras la operación padeció un síndrome neurológico llamado amnesia profunda. Amnesia profunda. ¿Alguien más encontró algo? ¿Alguien quiere complementarlo? Dice que presentaba dificultades en el tipo de memoria a corto plazo, ya que no podía recordar información nueva como eran las pruebas verbales realizadas o el fallecimiento de su padre, hechos que se desarrollaron después de la extirpación. Sin embargo, preservaba el tipo de memoria a largo plazo. Okay. Cuando nosotros tenemos una gran facilidad para evocar la información o que tenemos dificultad para evocarla, ¿por qué creen ustedes que se debe eso? Miremos esto que estaban mencionando acá. Hay dos aspectos cruciales precisamente para que se nos facilite evocar información y para que se nos dificulte evocar información. Si a nosotros nos muestran palabras aleatorias sin sentido, seguramente no las vamos a evocar con facilidad. Pero si a mí me muestran palabras que tengan sentido, que sean reconocidas, que sean contextuales, que tengan algún significado, seguramente las voy a evocar mucho más fácil.
Entonces, realmente a veces el olvido de las cosas, de las palabras, son precisamente porque no tenemos no identificamos lo que nos están mostrando como algo importante para nosotros, porque es algo que nos muestran de una manera aislada y que no tiene sentido o que carece de sentido para nosotros. Y al carecer de sentido, pues no le damos importancia. Entonces no la guardamos allá en esa parte de nuestro cerebro que tenemos que para guardar, sino que simplemente lo dejamos en el olvido. No lo tenemos importante. ¿Sí? Y obviamente cuando dice acá, el grado de olvido del material previamente aprendido disminuye a medida que aumenta el número de veces que la persona repite el material. ¿Sí? O sea, en la medida que nosotros evocamos la información y la repetimos, el grado de olvido se disminuye. Okay. Es un experimento que trabajó Hermann Ebbinghaus con respecto a esos aspectos importantes o no importantes para nosotros en estudios con respecto a la memoria. Bueno, pasemos esto. El cuidado y la recuperación de la memoria, en la medida que nosotros tengamos en cuenta algunos aspectos importantes para nosotros, qué tan importante es lo que estamos aprendiendo, qué tan importante es la persona que está al lado de nosotros, qué tan importante para mi vida futura es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de que recordamos porque lo asociamos con sucesos emocionalmente significativos, que era algo que ya los habíamos mencionado. Los recuerdos no son copias exactas, sino que la mente los reelabora en el momento de la recuperación, de acuerdo a la misma necesidad que tenemos, y se relaciona al contexto y al estado de ánimo. Y eso es algo muy cierto. El hecho de que yo tenga bajones de ánimo fuertes, eso hace que yo no esté atento. ¿Sí? Claro, mejor lo interesante, lo nuevo y lo emotivo se recuerda asociando el estado de ánimo. ¿Sí? Cuando uno está en esos estados de ánimo bajos, seguramente los estímulos que se nos presentan no van a ser importantes, aunque lo sean, pero yo no los percibo en ese momento para mí como algo importante, porque mi estado de ánimo está alterado. ¿Sí? Bueno. Las causas del olvido. Bien, para terminar en esta clase, cuando nosotros terminamos olvidando lo que nos están mostrando en un momento determinado, pues lo hemos mencionado frecuentemente en la clase de hoy, y tiene que ver con la importancia que yo le brindo a esa situación, o a esa persona, o a esas fechas, a esos acontecimientos. Si no son significativos para mí, seguramente se van en el olvido. ¿Sí? Se producen por una situación, o una saturación, o fallos en la recuperación, una gran cantidad de información. Y fíjense, a veces cuando yo les preguntaba cómo evocamos una información, de qué manera la evocamos nosotros, de qué estrategia nos ayudamos nosotros, entonces lo utilizamos con esos POSIT, ¿sí? Para poder mirar qué es lo que yo tengo que hacer, o nos amarramos un cordón en el dedo para poder evocar la información que yo necesito. O sea, estrategias hay muchas para poder entonces evitar que las cosas se nos olviden. ¿Sí? Hay tantas cosas que hacer en un momento determinado que yo a veces dejo que se me olviden algunas otras. Entonces aquí hablamos de algunos aspectos relacionados con la pérdida de la memoria, lesión o degeneración cerebral, el Alzheimer, el síndrome de Korsakoff, el alcoholismo como tal. ¿Sí? Estos son síndromes que son irreversibles, son problemas neurológicos que son irreversibles.
El síndrome de Korsakoff tiene que ver muchísimo también con esa parte del consumo de licor de una manera exagerada, ¿sí? Porque es lo que está generando esas lagunas mentales y que las personas realmente no puedan evocar esos recuerdos, ¿sí? La represión, olvido motivado porque la información es perturbadora o dolorosa, tiene que ver con eso. La interferencia proactiva y retroactiva. Información aprendida dificulta un aprendizaje posterior. Un aprendizaje reciente interfiere en el recuerdo de la información pasada, un nuevo idioma. Muchas de las cosas que uno hace para aprender el idioma, a veces a nosotros nos da como pena estar aprendiendo un segundo idioma, porque nos da miedo equivocarnos o porque nos da miedo que sepan de que no lo manejo bien. Entonces, como que esa presión, ¿sí? Que yo estoy teniendo en ese proceso de aprendizaje hace que yo no lo evoque tan fácilmente. Por eso es bueno que el tema de poner a practicar el idioma, un segundo idioma, lo podamos generar como algo que se interiorice fácilmente y que lo podamos trabajar después. Falla de procesamiento, nunca se procesó, con el tiempo se desechó. Contexto inadecuado, la información se aprendió en un ambiente diferente. O sea, ¿cómo estoy yo en una ebriedad o en una sobriedad? ¿Qué tanto estoy yo muy atento con mis 5 sentidos? ¿Ok? Yo creo que mañana continuamos. Ya estamos preparados. Mañana nos veremos, muchachos.